Estimados estudiantes de octavo grado, en este video vamos a estudiar los polígonos regulares, específicamente lo que tiene que ver con sus ángulos. Primero definamos qué es un polígono. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Ahí observamos la figura de un polígono. Un polígono también es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos, consecutivos que encierran una región en el plano. Esos segmentos son los lados y se unen en los vértices, que son las esquinas en cualquier polígono. Los elementos de un polígono son, tenemos los vértices. Los vértices son las esquinas o ese punto donde se unen dos lados o dos segmentos. El lado son los segmentos que van de un vértice a otro. Las diagonales son estas líneas imaginarias punteadas que van de una esquina a otra, de un vértice a otro. Y pueden haber varias diagonales. El ángulo interno es la abertura que está dentro del polígono. El número de lados es igual a la cantidad de ángulos internos. El ángulo exterior es la prolongación de uno de los lados del polígono. El ángulo interno lo vamos a definir con alfa. El ángulo exterior lo vamos a definir con beta para efecto de cálculos. Según el número de lados, los polígonos tienen la siguiente clasificación. 3 lados se le llama triángulo, 4 lados cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, si son 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 9 lados eniágono y 10 lados decágono. Si son 11 lados un decágono, si son 12 lados dodecágono, ya de 13 en adelante podemos decir un polígono de 13 lados y así sucesivamente. Vamos con la parte específica del tema, que son los polígonos regulares. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. ¿Qué significa la palabra congruente? Significa que son de la misma medida. Congruencia en matemáticas significa de la misma medida. En este hexágono que observamos acá, los 6 lados tienen la misma medida y los 6 ángulos internos alfa tienen también la misma medida. Por eso son regulares, es un nombre especial que se le da a este tipo de polígonos. Vamos ahora a trabajar haciendo algunos cálculos. Vamos a calcular la suma y medida del ángulo interno de un polígono regular dado el número de lados. Vamos a definir algunas variables. Sea alfa, símbolo alfa, el ángulo interno, n, el número de lados de ese polígono regular, y s, la suma de los ángulos internos. Vamos a desarrollar cálculos de la suma y medida del ángulo interno de un polígono regular dado el número de lados. Recuerden, alfa es el ángulo interno, n es el número de lados y s es la suma de los ángulos internos. Ejemplo número 1. Calculemos el ángulo interno y la suma de esos ángulos internos de un hexágono regular. Como es hexágono regular, la variable n es igual a 6. 6 lados y 6 ángulos congruentes. ¿Cómo calculamos la suma de los ángulos internos? Sería 180 grados por n-2. ¿De dónde sale n-2? Es la cantidad de triángulos que se forman internamente en cualquier polígono cuando trazamos una diagonal de un vértice a los otros vértices. En este caso sería 6 menos 2, 4, 180 por 4,
720 grados. O sea que la suma de los ángulos internos en este hexágono es 720 grados. ¿Cómo calculamos la medida de un ángulo interno? Tenemos que dividir la suma que ya calculamos anteriormente entre n. En este caso sería 720 entre 6, 120 grados. Cada ángulo interno mide 120 grados. Desarrollemos el ejemplo número 2. Calcular el ángulo interno y la suma de los ángulos internos de un polígono regular de 40 lados, o sea, n igual a 40. Utilizamos las mismas fórmulas. S es la suma 180 por n menos 2, donde n es el número de lados, o sea, 40. Hacemos nosotros acá el cálculo, 180, 40 menos 2 es 38, y 38 se multiplica por 180, 6.840 grados es la suma de los ángulos internos en ese polígono regular de 40 lados. La medida de un ángulo interno es alfa igual a suma entre n. En este caso sería 6.840 entre 40, 171 grados. La medida de solamente un ángulo interno. Vamos a hacer ahora un proceso inverso. Calculemos el número de lados de un polígono regular según la medida del ángulo interno. Ahora nos van a dar la medida del ángulo interno y nosotros vamos a calcular cuántos lados tiene ese polígono regular. Ejemplo número 1. Vamos a calcular el número de lados n de un polígono regular con ángulo interno que mide 160 grados. O sea, alfa es igual a 160. Número de lados, usamos la siguiente fórmula. N igual a 360 sobre 180 menos alfa, menos el ángulo interno. Sería 360. Abajo hacemos la resta, 180 menos 160. Eso es 20. N es igual a 18 lados. O sea, tenemos un polígono regular con un ángulo interno de 160 grados. El número de lados es 18. Calculemos siempre el número de lados de un polígono regular, según la medida del ángulo interno. En este caso, la medida del ángulo interno en este ejemplo número 2 va a ser 176 grados. Alfa es igual a 176 grados. Sería n igual 360 sobre 180 menos alfa. Una forma en que nosotros podemos ir recordando las fórmulas en matemática es que en cada ejercicio nosotros copiemos esas fórmulas. 180 menos 176 en la parte de abajo, dividimos 360 entre 4, 90 lados. O sea, en un polígono regular de 90 lados, el ángulo interno mide 176 grados. Cabe destacar que el ángulo interno en un polígono regular nunca va a llegar a ser 180, ¿verdad? Siempre es menos de 180 grados. Calculemos el número de lados de un polígono regular según la medida del ángulo exterior beta, como lo conocimos inicialmente en la diapositiva anterior. Calcular el número de lados de un polígono regular con ángulo exterior que mide 36 grados. Entonces, beta es igual a 36 grados. La fórmula es más sencilla. Número de lados n igual a 360 entre beta. 360 entre 36. La respuesta es 10 lados. O sea, en un polígono regular donde el ángulo exterior mide 36 grados, n es igual a 10 lados. Son 10 lados los que tiene este polígono regular, es un decágono.